El 4 de mayo de 1911, el querido perro de un famoso ilusionista falleció mientras él se encontraba de gira en Edimburgo, Escocia. El hombre conocido como el Gran Lafayette estaba devastado. Ordenó el entierro y el ajuar de su compañero canino con gran solemnidad y les expresó a quienes lo acompañaban, con amarga certeza, que sin su querida mascota él mismo no viviría mucho más. Como se reveló después, el Gran Lafayette tenía una razón terrible para ello. Este hombre, que más adelante sería famoso como el Gran Lafayette, nació en Múnich en 1871. Sigmund Neuberger inició su carrera en el espectáculo de variedades en Estados Unidos en 1884. En aquella época, el vodevil era uno de los géneros de entretenimiento más populares en el país, con teatros que ofrecían funciones con hasta una docena de artistas diferentes, especializados en distintos ámbitos, desde danza y canto hasta magia. El primer acto de Sigmund fue una demostración de tiro con arco y flecha, hábil y dramática. Se sustentaba con ello, aunque no alcanzó gran reconocimiento hasta bien avanzada su carrera. Inspirado por el ilusionista chino Qin Ling Fu, un artista muy renombrado en ese tiempo, empezó a incorporar efectos mágicos y, con los años, su espectáculo adquirió un carácter único. La magia y la ilusión eran componentes fundamentales en sus shows, pero se combinaban con una puesta en escena elaborada y actos espectaculares de destreza. Era especialmente famoso por su capacidad para desaparecer en una parte del escenario y reaparecer en otra, o por cambiar de vestuario con rapidez y fluidez. Uno de sus actos más célebres, por ejemplo, fue una recreación de la coronación del rey Eduardo III, en la que interpretó todos los papeles él mismo. Las originales presentaciones del Gran Lafayette pronto llamaron la atención y conquistaron a numerosos seguidores, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Viajó entre ambos países, realizando funciones con localidades agotadas una tras otra. El dinero empezó a fluir y se encontró viviendo en un lujo ostentoso. Compartía esa vida con otra persona, su perra, Beauty. Beauty era una mestiza de terrier a la que Sigmund brindaba atención y cariño con desmedido afecto. La perra le había sido obsequiada por el famoso mago y escapista Harry Houdini, símbolo de la profunda amistad y respeto que unía a ambos artistas. Beauty vivió una existencia privilegiada, especialmente si se considera la suerte que tenían muchos perros a finales del siglo XIX y principios del XX. La perra recibía la mejor comida disponible y casi todas las noches disfrutaba de una cena de 5 platos preparada por un chef profesional. Tenía su propia habitación, un collar con incrustaciones de diamantes y un cuenco dorado para beber. Para proteger sus patas, la perra era transportada en un carrito especialmente diseñado y tenía un asiento cómodo reservado en el coche de Sigmund. Esto era muy útil, ya que acompañaba al mago a todas partes e incluso participaba en sus shows. Sigmund no quería separarse jamás de su mascota. Una frase que solía repetir y que tenía grabada en una placa que exhibía en su hogar era: «Cuanto más veo al hombre, más amo a mi perro». Lamentablemente, el 1 de mayo de 1911, Beauty enfermó. El Gran Lafayette se encontraba en ese momento de visita en Edimburgo, Escocia, donde debía actuar en el teatro Empire Palace. Sin escatimar en gastos, el ilusionista contrató a un médico local y a varias enfermeras para atender a su querida mascota. Pero Bella tenía 15 años, una edad muy avanzada para una perra, y además había pasado muchos de esos años disfrutando de comidas sumamente sabrosas, grasas y en gran cantidad. No gozaba de buena salud, su condición empeoró a pesar de todos los cuidados que recibió. El 4 de mayo, Bella falleció. Sigmund estaba desconsolado. La perra había sido su mayor afecto y su pérdida lo dejó devastado. Como en vida, insistió en lo mejor para ella. Fue enterrada en una funeraria local donde visitaba su cuerpo a diario hasta que pudo ser sepultada. Y en cuanto al lugar de entierro, Sigmund insistió en que la enterraran en uno de los mejores cementerios de la ciudad. Esto era algo que normalmente no se permitiría, ya que en la mayoría de los cementerios solo se aceptaban entierros humanos. Sin embargo, Sigmund estaba dispuesto a gastar generosamente para conseguir un lugar para su mascota y, tras pagar 300 libras, logró un espacio en el cementerio Pearse Hill de Edimburgo, con la única condición de que, cuando él falleciera, también sería enterrado allí. La perra fue sepultada, y todavía afligido, el Gran Lafayette continuó con su serie de espectáculos programada en el Teatro Empire Palace de Edimburgo. Sin embargo, la pérdida de su mascota le afectó profundamente, y durante algunas funciones, el público comentó que se le había visto temblando de dolor.
En privado, tras bambalinas, Sigmund insistía en que sin Bella, él mismo no viviría mucho más. El 9 de mayo de 1911, menos de una semana después de la muerte de Bella, se presentó una de las últimas funciones de la temporada en el Teatro Empire. La primera parte fue exitosa y el espectáculo avanzó hacia su clímax. Una obra de 25 minutos conocida como La novia del león. Era un elaborado final que narraba la historia de una princesa secuestrada que casi era arrojada a un león hambriento. Para dar vida a esta historia, subían al escenario un caballo y un león de verdad. Y ante la vista de un público de 3,000 personas que había agotado las entradas, el Gran Lafayette se intercambiaba mágicamente con el león y salvaba a la princesa de una muerte segura. Para esta actuación, el escenario se adorna con cortinas elaboradas y numerosas linternas parpadeantes, además de varios artistas con vestuarios de época. Sin embargo, al comenzar la ilusión, una linterna prendió fuego a un trozo de tela colgante, creando una columna de llamas sobre el escenario. El público, que esperaba efectos especiales e ilusiones impresionantes, aplaudió con la boca abierta, sin darse cuenta de que esto no era parte del espectáculo planeado. Tras numerosos incendios devastadores en teatros a lo largo de la historia, el Teatro Empire, por supuesto, contaba con una cortina cortafuegos resistente y operativa. A medida que el fuego se propagaba, ésta se colocaba en su lugar, separando el escenario del público. Lamentablemente, la cortina quedó atorada a pocos metros del suelo, dejando un hueco. Este espacio funcionaba como una chimenea, permitiendo que el aire entrara y alimentara el voraz incendio. De esta manera, el fuego en el escenario se intensificó rápidamente, aunque la cortina de protección salvaguardara al público de la mayor parte del humo y las llamas. La banda en vivo interpretó el himno nacional para mantener la calma, y se indicó a los asistentes que evacuaran el teatro de manera ordenada. En pocos minutos, los 3,000 espectadores lograron desalojar el recinto. No se reportaron heridos graves ni fallecimientos entre el público. Sin embargo, en la parte trasera del escenario, la situación era muy diferente. Aunque existían varias salidas en la parte posterior del escenario, para proteger los secretos del espectáculo y por las preocupaciones sobre la fuga del león, Sigmund había insistido en que éstas permanecieran cerradas con llave durante cada función. Con el escenario envuelto en humo, llamas y con el telón parcialmente bajado, decenas de personas quedaron atrapadas en los bastidores. El propio Sigmund logró escapar por una de las pocas salidas abiertas y desbloqueadas. Pero en cuestión de momentos, se dio cuenta de que su caballo seguía atrapado en el interior y corrió de regreso al edificio con la intención de rescatarlo. Sin embargo, no lo consiguió. El fuego devoró el teatro por completo. En el incendio perdieron la vida Sigmund Neuberger, el león, el caballo y 10 miembros de su compañía. El teatro mismo quedó gravemente dañado por el humo y las llamas. Una vez controlado el siniestro, los rescatistas buscaron entre los escombros restos humanos. Hallaron varios cuerpos, incluido el que creían era el de Lafayette, su gran león. Este fue trasladado a una funeraria local y posteriormente incinerado, pero al día siguiente descubrieron el cuerpo real del mago debajo del escenario. La primera figura que encontraron fue el doble de Sigmund, vestido y maquillado para parecerse al ilusionista como parte del espectáculo. Los restos verdaderos de Sigmund Neuberger también fueron incinerados. Luego, su cuerpo fue llevado en una ceremonia solemne al cementerio donde ya descansaba su fiel mascota. Casi 250,000 de personas se congregaron para presenciar el traslado del gran mago a su lugar de descanso final. El ataúd con sus cenizas quedó colocado entre las patas de la estatua, y una imponente lápida de mármol blanco fue instalada sobre la tumba. Los 10 asistentes de escena, músicos y artistas que perdieron la vida en el incendio, también fueron enterrados allí. Estos funerales se celebraron en todo el país, atrayendo en muchas ocasiones a grandes multitudes que, conmovidas por la tragedia, acudieron a rendirles homenaje. Alice Dale, de 15 años, quien había interpretado el papel de un oso de peluche mecánico en el espectáculo, y su suplente, Joseph Coates, de 12 años, fueron llevados a su hogar en Sheffield para ser sepultados. Sus pequeños ataúdes fueron escoltados hasta un cementerio local, mientras unas 10,000 personas se congregaron en las calles para llorarlos. Estas escenas se repitieron en distintas ciudades del país cuando los ataúdes de las víctimas del incendio fueron transportados en tren hacia sus lugares de descanso final. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video. Hasta la próxima.